días. Le saluda Lina Gutiérrez. Le damos la bienvenida a todos los oyentes que se unen a través de las diferentes redes sociales. Por supuesto, a todos los que se unen a través de Meet. Nuestros comentaristas el día de hoy, la hermana Dolores, Angélica, don Carlitos y Fabián. Bienvenidos y adelante con su saludo. Muy buenos días para todos, Pastor Osvaldo y todos los comentaristas y los que están a la escucha. Desde Mexicali, Baja California, nos saluda la hermana Dolores aquí, listos para continuar con Romanos, Pastor. Adelante. Buenos días para todos, estamos desde Cali, hoy estoy con un super sol. Muchísimas gracias a todos por participar. Saluda y entra a leer el texto, el versículo número 15 y 16 para que nos conectemos, Lina. Los dos, 14, capítulo, versículo 15 y 16 en las diferentes versiones. Versión Nueva Biblia Viva. Y si tu hermano se entristece por lo que comes, sería una falta de amor persistir en hacerlo. No permitas que por tu comida se pierda aquel por quien Cristo murió. No hagas nada por lo cual se te pueda criticar, ni aun cuando sepas que es bueno. Adelante. Versión 60, capítulo 14, versos 15 y 16. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien. Adelante. Nueva traducción viviente. Si otro creyente se angustia por lo que tú comes, entonces no actúas con amor si lo comes. No permitas que lo que tú comes destruya a alguien por quien Cristo murió. Entonces no serás criticado por hacer algo que tú crees que es bueno. Fabián. Buenos días para todos. Les habla Fabián Gómez desde la ciudad de Ibarra, Ecuador. En la versión de Dios hablado dice: ahora bien, si por lo que tú comes tu hermano se siente ofendido, tu conducta ya no es de amor. Que tu comida no sea causa de que se pierda aquel por quien Cristo murió. No den, pues, lugar a que hablen mal de ese bien que ustedes tienen. Siga, don Carlitos. Buen día para todos, que Dios les bendiga. La palabra de Dios para todos. Si lo que comes le hace daño a la fe de tu hermano, entonces ya no actúas por amor. Cristo murió por esa persona, así que no permitas que lo que tú comes destruya su fe. No den pues lugar a que se diga que el bien que hacen es malo. Adelante. Si algún hermano se ofende por lo que ustedes comen, es porque no le están mostrando amor. No permitan que, por insistir en comer ciertos alimentos, acabe en el infierno alguien por quien Cristo murió. No permitan que se hable mal de la libertad que Cristo les ha dado. Este versículo 15 ya lo vimos ayer. Creo que hablamos lo necesario. Nos faltaría, y quise añadirlo con el versículo 16, no permitan que se hable mal de la libertad que Cristo les ha dado. Recuerden que en la misma carta a los romanos, el apóstol Pablo decía que habían quienes decían, por supuesto de manera mentirosa, falsa, calumniosa, que él predicaba, hagamos males para que vengan bienes, que se predicaba el libertinaje, que es cuando de pronto en algunas personas y algunas actitudes dicen, eso ya no es libertad, eso es libertinaje. Entonces ese choque de ley con gracia es bien importante que sepamos con la ayuda de Dios manejarlo, porque si nosotros estamos en un nivel arriba, tenemos que considerar al inmaduro, al nuevo en la fe, al que no ha entendido, al que le han enseñado otra cosa. Hay muchísimas razones
por las cuales pueden haber diferentes criterios. Si estamos abajo, pues tampoco nos sentamos ofendidos porque alguien nos puede argumentar. Yo puedo llegar a algún lado y decirme, a ver, lo que pasa es que el griego dice tal cosa. Y como yo no domino el griego, entonces allí quedo por debajo del que tiene el conocimiento del griego. Pero el que tiene el conocimiento del griego no debía de confrontarme de esa manera o de llegar a pelear, porque a libertad no se ha llamado el Señor, pero no permitamos que se hable mal de la libertad que Cristo les ha dado, por favor. Hagamos un comentario corto al respecto de manejar la libertad que Dios nos ha dado. Lina María. Bueno, mi versión tiene una partecita que me llamó mucho la atención, ¿no? Que dice, ni aun cuando sepas que es bueno. Si, como usted decía, hay alguien que está empezando o que no ha avanzado mucho, su proceso es diferente, pues yo por amor a él, a esa persona, voy a ceder. O sea, si Angélica no come carne de cerdo, pues, y vamos a ir a cenar y yo como ese día otra cosa, por amor a ella. Ya me como mi carne cuando esté sola en mi casa y yo sé que no es nada malo, pero pues si digamos ella todavía no, es un ejemplo, por supuesto, no lo ha entendido, pues yo voy a ceder, porque esa libertad que nos dio Dios no es para estar señalando ni acusando, ni menos para tomar su palabra a hacer que los demás vean las cosas como nosotros. Ya Él seguirá su proceso y en algún momento dirá, sí, mira que ya entendí, pero todo es en su momento, ¿no? Adelante. Pastor, también no será como que identificar en nosotros como algo de rebelión o egoísmo al decir, no, si yo creo que es bueno, yo lo voy a comer, aunque a mi hermano le afecte. Entonces yo creo que también hay que considerar eso, ¿verdad? Como rasgos de rebelión o egoísmo en nuestra persona, y en vez del amor que debía haber para nuestro prójimo que todavía no entiende lo que nosotros entendemos. Adelante. Sí, además del egoísmo que dice la hermana Dolores, consideraría que también es falta de sabiduría, porque pues si ya nos están enseñando y ya nos están diciendo, pues para qué la sigo embarrando. Y otra cosa que también nos toca tener en cuenta es lo de las culturas. Ahora pues gracias a la globalización nos toca encontrarnos a personas de muchos lugares alrededor nuestro y cosas que por cultura a mí no me favorecen o no me enseñaron, a otras culturas sí. Entonces también hay que tomar en cuenta eso, de que si las culturas son diferentes, las costumbres son diferentes, pues tengo que poner amor en no ser piedra de tropiezo para otro. Fabián. Perdón, Carlitos y luego Fabián. Bueno, pastor, yo pienso que sí, no, ya lo tenemos claro. Por ejemplo, aquí en mi caso personal, aquí en mi casa, a mi hija le fascina la morcilla. A mí no es que a mí me gustó, siempre me gustó. Ahora no la como, no por ya conozco la palabra y todo lo que, pero no la como porque yo sé que es malo, no, esto tiene mucho, usted mismo lo explicó, todos ¿cómo llama? Los microbios, todas las cosas que tiene la sangre, como pues, que a uno le toman un examen de sangre y ahí es donde se dan cuenta qué es lo que tienes. Todas las enfermedades en la sangre se pueden descubrir. Y entonces pues yo le he dicho, no, pues pero yo he tratado de que si a ella le gusta, pues yo sé que con ella, yo le digo, no, usted no se va a condenar por eso, porque como donde ella trabaja hay unos testigos, entonces ellos critican eso. Pero entonces yo le digo, usted no se condena, pues no se va a condenar porque coma o no coma, ¿no? Entonces lo que ya hemos aprendido, entonces yo trato así ya de no presionar o no decirle nada, porque ella conscientemente vaya aprendiendo y que
conscientemente ella lo vaya alejando para no entorpecer también, ponerle tantas trabas y tantas cosas, a tantas rejas para que las personas lleguen a Dios. Adelante. Pastor, yo tengo pues algo, la palabra es en Mateo 11, el 18 y el 19. Porque vino Juan, que ni come ni bebe, y dicen que tiene un demonio. Luego ha venido el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen que es glotón y bebedor, amigo de gente de mala fama, y de los que cobran impuestos para Roma. Pero la sabiduría de Dios se demuestra por sus resultados. Yo lo que hoy es, pastor, también hay que tener un punto de equilibrio donde le está haciendo daño espiritualmente o donde es simplemente gente que critica por todo, ¿no? Porque tenemos ese tipo de gente que todo lo critica. A eso quería ir. Entonces, hay que ver donde en verdad, lo que le quería decir era, a donde en verdad es que te están criticando porque siempre quieren ver las cosas malas en una persona cristiana o simplemente en verdad está arraigada la creencia, como decía Angélica, culturalmente o realmente lo que le han enseñado en la iglesia. Entonces, yo creo que uno tiene que ver en qué punto se pone uno también en manejando un equilibrio, porque la palabra también yo veo en muchas partes donde nos da como un equilibrio, ni vas tan allá ni vas tan acá, ¿no? Entonces ese era como mi aporte, pastor. Muchas gracias, porque me siento muy agradecido con Dios por todos ustedes que han avanzado, que están cogiendo, que yo digo, Señor, están cogiendo la idea de todas estas cosas. Dos personas en la Biblia, bueno, muchos más, pero admiro, el Señor Jesucristo era tan sabio, tan entendido, porque el Señor Jesucristo vivía una vida tan ecuánime, tan equilibrada, que sus peores enemigos no encontraban de qué acusarlo. Luchaban y tenían que contratar testigos falsos para que mintieran contra él. Pero supo relacionarse con un publicano que era, pero una escoria de la sociedad, una patria, una persona que no podía entrar al templo. Los publicanos no podían entrar al templo. Cuando el Señor habló de ese publicano que estaba atrás, era porque, mejor dicho, había violado una prohibición. Tiene una fuerza tremenda esa enseñanza, pero ellos no podían entrar al templo. Para los fariseos y la religión judía, un publicano no era salvo. Era candela para el infierno, leña para el infierno. Pero el Señor supo estar entre ellos, no entre uno, entre ellos. Cuando se convierte Mateo, hace una fiesta tremenda y va y recoge a todos sus coterráneos, porque eso sucede. Si nosotros, por ejemplo, tuviéramos el privilegio de ganarnos a un tremendo narcotraficante, se va a traer a los otros para que les hablen del Señor. Un borracho, todos tratan de sacar a los que estaban allí porque tienen compasión por eso. Pero también fue capaz de hablar con fariseos, de esos de abolengo, de esos de rango, de esos tremendísimos, y supo estar en la casa del fariseo también, y supo manejar todas esas situaciones. Luego el apóstol Pablo, él dice, yo me hago gentil a los gentiles para ganarlos, y estoy entre los judíos y actúo como ellos para ganarlos. Mi propósito es ganarlos para Cristo, ganarlos. No era que Pablo o el Señor Jesucristo hicieran lo que los fariseos o lo que particularmente los publicanos eran groserísimos, vulgares, borrachos. No, él no se ponía a emborracharse y a maldecir y a decir cosas para congraciarse, no. Él mantenía su dignidad, su lugar. Vaya usted guardando su sitio a cualquier lugar, guardando su puesto allí, su dignidad, no pasa nada. A usted lo respetan o la respetan. Olvídese, mientras usted no se olvide que es luz en medio de las tinieblas, sal de la tierra. Entonces, al contrario, le respetan, y por lo menos yo he estado en lugares donde están siendo vulgares o algo, y el uno le dice al otro, a ver, vamos, póngale orden ahí a la charla, que él no comparte con nosotros estas cosas. Y ahí me hacen preguntas. Yo he estado en algunas reuniones. Y entonces es lo que tenemos que hacer, manejar esas situaciones. Yo creo que Lina lo dijo. Si sé que le ofende a alguien lo que me voy a comer,
bueno, lo dejo para otro día. En eso está, por ejemplo, el vino, ¿no? Hay que saber dónde las personas pueden pensar que yo como pastor no ni siquiera huelo el vino. Yo debo de no aceptar el vino por causa de esas personas que están comenzando. De por sí que no le jalo al vino, pero bueno. Vamos con el versículo número 17 que nos da como una fuerte enseñanza, como casi una conclusión, como un resumen de lo que venimos hablando. Lina. Versión Nueva Biblia Viva. Después de todo, en el reino de Dios, lo más importante no es comer ni beber, sino practicar la justicia y la paz y tener el gozo del Espíritu Santo. Adelante. La versión 60 dice así, capítulo 14, verso 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Adelante. Nueva traducción viviente. Pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos, sino de llevar una vida de bondad, paz y alegría en el Espíritu Santo. La palabra de Dios para todos. En el reino de Dios, lo importante no es lo que comamos o bebamos, sino vivir con justicia y buscar la paz y la felicidad que trae el Espíritu Santo. Adelante. En la versión Dios hablado dice, porque el reino de Dios no es cuestión de comer o beber determinadas cosas, sino de vivir en justicia, paz y alegría por medio del Espíritu Santo. Siga, pastor. En el reino de Dios no importa lo que se come ni lo que se bebe. Más bien, lo que importa es hacer el bien y vivir en paz y con alegría. Y todo esto puede hacerse por medio del Espíritu Santo. Qué bonito que nosotros entendamos lo que es importante, lo que tiene prelación, lo que debe tener el primer lugar. Es el reino de Dios. Eso es lo importante. Entonces muchas veces abandonamos cosas. Mire tan fuerte que era, o es tal vez, todavía entre algunos judíos, esas tradiciones. Cuando hubo las diferentes persecuciones a los judíos, habían maestros de la ley, el rabí encargado de una sinagoga, por ejemplo. Ahora no tengo el nombre, pero era famosísimo, era muy conocido. Lo metieron a la cárcel y le llevaban el alimento, digamos que sus 3 comidas, pero él murió de hambre. Y uno se pregunta, ¿y cómo así que murió de hambre? Sí, porque de malos le llevaban el alimento, pero no le llevaban agua para bañarse las manos antes de comer, y él se murió de hambre por no bañarse las manos. Murió de hambre por eso. En cosas como esas es las que nosotros no debemos, y es la que debemos de enfatizar. El Señor Jesucristo tuvo una discusión con ellos porque dijeron, ¿por qué tus discípulos comen espigas el día de reposo? Eso equivale a trabajar, porque había una ley que por donde pasaran podían sacar espigas y comer porque llevan hambre. Y entonces le dice el Señor, ¿y por qué ustedes prefieren la tradición a la palabra de Dios? Y hay muchas cosas que de pronto son para omitir, pero la cuestión es sin las discusiones que nos lleven a que una persona se aparte del Señor, deje de creer o reciba daño alguno con respecto a nuestra forma. ¿Qué es lo importante? El reino de Dios. ¿Qué nos tiene a nosotros aquí unidos? Los que estamos aquí tenemos diferentes escuelas de interpretación escatológica, tenemos diferentes prácticas tal vez en lo que se conoce como la sana doctrina, la parte teológica. En la parte práctica, pues nos estamos poniendo de acuerdo allí, porque la parte práctica es la lengua, la parte práctica son los hábitos, las costumbres, y esto que estamos hablando es la parte práctica. Estamos aquí de diferentes culturas, porque tenemos diferentes cosas. Pero ¿qué nos une y qué es lo que tratamos de resaltar aquí? El Señor Jesucristo. Él es el centro, el eje
de toda nuestra vida y de Él estamos aprendiendo. Cuando nosotros vamos y decimos, mire, el Señor Jesucristo quiere que vivamos así, ¿dónde dice la palabra? Aquí. Sí, pero yo pienso que bueno, está bien. Oremos al Señor y Dios promete que nos da revelación, pero no debemos de perder la amistad, no debemos de perder ayudarnos, orar y prepararnos, porque en el reino de los cielos vamos a estar más de un poco de gente con creencias, culturas, formas, estilos. Por ejemplo, que allá en el cielo va a haber gente que come serpientes. Y Dios dice en la ley que no se comiera serpientes, ratones. Ahí en México, hermana Dolores nos puede ilustrar allí, unos lugares donde son restaurantes y lugares especializados y se comen unos ratones, le llaman ellos de monte, son ratoncitos grandecitos. ¿Sabe de eso, hermana Dolores? No, pastor, no. Ahí Sí, no lo puedo ayudar. No, pues, sé. menos mal que no fue. Creo que eso es como hacia el sur de México que hay esa cuestión, pues hicieron un buen documental al respecto desde la cacería y difícil de encontrar porque los tienen que hacer salir por supuesto, de sus madrigueras por allá. Aquí en Colombia se comen unos animales que son todos feitos. En algunos lugares los llaman faras, pero ellos tienen nombre, ¿cómo es que se llaman? Acalitos, los que parecen como ratas grandes. ¿Cuy? No, Cirigüeya. cirigüeyas. Esos animalitos huelen horrible y son feitos, pero pues tengo hasta la sospecha que un padrino, que sí era bastante cazador y todo eso, pero por hacerle a mi papá, porque él le preguntó, allá en ese lugar le llaman fara. Le dijo, compadre, ¿usted ha comido fara? Dijo, Dios me libre. Y en ese tiempo mi papá, bien católico, y la Virgen Santísima me guarde comer porquería. Yo, ¿qué voy a comer eso? Él no le dijo nada. Pero después le hicieron como un asado, como una cuestión de horno, ¿vean? Y le dio. Y entonces pasó el tiempito y luego le dice con su estilito mi padrino a mi papá, compadre, ¿usted ha comido fara? Dijo, no, señor. Dijo, yo creo que sí. Y mi papá recordando, un día que entregaron, según él, era conejo, porque la carne es como parecida y parece que allí prepararon. Entonces nos vamos a encontrar con todos estos en el cielo. Decimos, pero estos comiendo eso se salvaron, y estos teniendo esta creencia de escatología se salvaron, y estos que hacen tal cosa se salvaron. Sí, porque Dios está más interesado en salvar que en condenar personas. Que Dios nos ayude con eso. Recuerde, relación número 1, el reino de los cielos. Seguimos, siguiente versículo. Lina. Versículo 18, versión Nueva Biblia Viva. El que de esta manera sirve a Cristo le causa alegría a Dios y es respetado por la gente. Adelante. La versión 60 dice así, el verso 18. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Adelante. Si tú sirves a Cristo con esa actitud, agradarás a Dios y también tendrás la aprobación de los demás. La palabra de Dios para todos. El que sirve a Cristo de esta manera agrada a Dios y será estimado por todos. Adelante. La versión Dios habla hoy dice, el que de esta manera sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Siga, pastor. Si servimos a Jesucristo de esta manera, agradaremos a Dios y la gente nos respetará. Refiriéndose a Juan el Bautista, dice, crecía y tenía el favor de Dios y de los hombres. Y hablando del Señor Jesucristo, igual, y crecía y tenía el favor de Dios y de los hombres. Y aquí el apóstol dice, si nosotros sabemos llevar adelante la ley del amor, tener la preeminencia, la importancia en Jesucristo, vamos a estar bien con el Señor y con los hombres,
porque allí estaríamos cumpliendo el gran mandamiento. Gran mandamiento, amar a Dios. Lo resumimos sobre todas las cosas, por sobre todo, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y el apóstol Pablo repitió varias veces ese gran mandamiento. Dice, si ustedes practican el amar a Dios y ponerlo por sobre todas las cosas y darle ese lugar especial al prójimo, y como para que entendamos, dice, como a nosotros mismos. Lástima que en algunos seres humanos hayan fallas como una baja autoestima, un desprecio por la apariencia, un descontento por la manera de ser. Algunos, por ejemplo, me dicen, yo odio mi voz. Es porque mi voz es que yo odio mi cabello, porque es que yo odio mi cuerpo, porque es que yo odio mi color, porque es que, y cosas así. Entonces, cuando nosotros no aprendemos a aceptarnos, a amarnos, a saber que Dios nos hizo, no fue en serie, que dijo, hágase así como la hierba, produzca la tierra hierba y sale semejante cantidad de hierba ahí. No, así no es Dios. Dios nos hizo a nosotros, y algo tremendo que me cuesta todavía, pero yo lo acepto, así como hago con los teléfonos. Yo no entiendo cómo es que un teléfono en el mundo no se pierde la llamada y llega a donde es. ¿Cómo lo hacen? No lo sé, pero lo uso. Hay cosas que yo no entiendo, pero lo creo. Entonces, que Dios, nuestro Señor, nos dé ese valor especial. Lo que nosotros necesitamos llevar las personas cuando tienen una baja autoestima, y llevarlos a que entiendan que el Señor nos ha dado un valor muy especial. Escuchaba anoche que llegó una persona que se equivocó, bueno, necio que estaba, y vino a timbrar a las 10 de la noche. Y el celador entonces le decía, yo le dije a usted que ahí no era. Y el otro caprichosamente timbró y se iba a meter por la escalera a nuestra casa, y había allí esa discusión. El hombre del carro de visita le hablaba y tenía gestos y actitudes hacia nuestro hombre de seguridad como que él fuera muy valioso y el otro, por ser quien está allí sirviendo, no valiera nada. No, nosotros no valemos por lo que tenemos, nosotros valemos por lo que somos. Un burro, aunque le pongan unas 10 arrobas de oro, ¿deja de ser burro? No, él sigue siendo burro. Asimismo, el ser humano, así esté forrado en diamantes, en piedras preciosas, tiene diamantes y piedras preciosas, pero si no tiene a Cristo, la verdad es que vale por ser humano y aquí en la tierra, pero no vale lo que vale un hijo de Dios que ha sido lavado por la sangre de Cristo. Así sea un habitante de la calle, indigente, bueno, como le llamen, que huela mal, que hable mal, que sea lo peor de lo peor. Pero si él tiene a Jesucristo en su corazón, vale más que el rico, más rico de los ricos que haya en el mundo sin Jesucristo. Y eso lo tenemos que entender. En toda parte hacen sentir que el que lleva dinero, que el que lleva carro, que el que tiene apariencia, que el que hace esto, que el que hace... Mire, por ejemplo, cómo han jugado con nosotros, diciéndonos que si tenemos unos zapatos, vayamos en dólares, que es el dinero más conocido internacionalmente, con $1,000. Estos zapatos cuestan $1,000. Es tremendo. Y este reloj cuesta $150,000. Y esta correa es de la marca no sé qué cuesta. Es decir, que puede llevar esa persona puesta no sé cuántos millones de dólares encima, pero su corazón está corrompido. Sin Dios, ¿qué vale? Vale lo que lleva puesto, pero no como persona. Nos da el valor el ser cristianos, y eso nos iguala. Leía que el Señor pedía un rescate por los primogénitos y dice, y los ricos pagan lo mismo que van a pagar los pobres. Dios establece sus normas de igualdad. ¿Les gusta, Lina María? Sí, pastor. Claro que nos gusta, y tener esa identidad clara en Cristo, ¿no? En saber, y eso no lo descubrimos hasta que no empezamos a caminar con Cristo, no descubrimos lo valioso que somos, porque
ser humano tendemos a compararnos o a pensar, ah, pero si yo hago esto bien y la otra persona lo hace mal, porque a ella sí le va bien. Pero sabemos que al final de los tiempos es donde se ve la diferencia entre los que le servimos a Dios y los que no. Entonces, es saber el valor que Cristo nos ha dado a nosotros y es creerlo, aceptarlo, saber que somos muy valiosos para Cristo. El hecho de que yo sea una hija de Dios, tengo muchísimo valor ante muchas cosas o personas que quieran venir a hacerme sentir que no me valoran, pero yo sé que tengo el valor más importante que es el que Dios me da. Adelante. Pastor, este verso, la semana pasada fuimos a Tecate y venían mi hija y otro joven. Él le preguntaba, ¿cómo entiendes esos textos que usted hablaba, pastor? De crecí en gracia delante de Dios y delante de los hombres. Y contestaba mi hija, es la conducta que tenemos, cómo agradamos al Señor. Y sí es bien importante saber que nuestra conducta, nuestro testimonio, agrada a Dios, y no solamente a Dios, pastor, aquí en la tierra también, como dice aquí, somos aprobados por los hombres con nuestra conducta, y pues es bien importante, pastor, considerarlo y saber que cuando nosotros nos portamos bien, como nos dice la palabra aquí, como dice, tan importante en justicia y paz y misericordia. Entonces, viviendo de esa manera, agradamos a Dios, Dios nos valora como hijos amados, y también los hombres nos consideran, pastor. Aunque hay algunos que siempre va a haber que no les damos gusto, pero en general, yo siempre digo que son más los buenos que los malos. Adelante. Bueno, en mi versión inicia diciendo, si tú sirves a Cristo con esa actitud. O sea, todo lo que hemos hablado tiene que ver con servir, con servicio. Y a veces olvidamos que cuando estamos sirviendo, estamos cumpliendo el propósito de Dios. Entonces, esa primera parte en esta versión me gustó muchísimo. No nos pongamos a pelear por comida, sino que recordemos que estamos sirviendo a Cristo con lo que hacemos. Carlitos. Sí, sí, lo que decía Lina, uno no entiende que el valor, sino cuando ya llegamos a los pies de Cristo, es que nos damos cuenta del valor que tenemos como personas, como seres humanos. Y antes pensábamos que los estratos los hemos colocado, somos nosotros, estrato 10, nos hemos estratificado nosotros mismos aquí en la sociedad, pero sabemos que para el Señor no hay estratos, todos somos iguales, y si hacemos las cosas como Él manda y como obedecemos la palabra de Dios, pues también vamos a tener muchos beneficios aquí en la tierra como en el cielo. Entonces, aunque decía la hermana Dolores, habrán unos que no han entendido que somos iguales y que lo que vale es lo que usted decía, lo que somos interiormente y no lo exterior. Adelante. Vuelvo, pastor, al punto de equilibrio, ¿no? Que la palabra no nos atropelle, en que dice que no somos aprobados por Dios y por los hombres. Muchas veces no podemos esperar de que sea aprobado por todos los hombres, ¿no? Si el mismo Señor, siendo tan bueno y vino e hizo tanto por el pueblo y se encargaron de crucificarlo el mismo pueblo, entonces no podemos esperar que nosotros con nuestro servicio pues todo el mundo quede a gusto, porque pues eso, poner a gusto a todos los hombres, pues yo creo que es casi imposible. Porque digo, no lo hizo el Señor Jesucristo cuando vino siendo lo que hizo por el pueblo y ellos se encargaron de crucificarlo. Entonces, lo importante es de la palabra, yo creo que es el amor y el servicio, ¿no? El servicio hace parte del amor, entonces que el Señor quiere es que sirvamos y que no nos pongamos como en discusiones con los demás, ¿no? Cuando estamos siempre en la disposición de servir, como enfatiza Angélica allí, estemos donde estemos. Digamos que cada cosa que hagamos, la hagamos pensando en que servimos a Dios y a nuestro prójimo. Estamos siempre haciendo el bien para ellos, pensando en el bien.
Yo, en mi madurez, como todos, decía, pero Dios, ¿por qué tiene que prohibir, como decía mi papá, que iba al médico y le prohibían ciertos alimentos? Digo, es que esos médicos me prohíben es lo que más me gusta. Entonces, yo sentía que Dios igual, pero ¿por qué es que Él prohíbe? Y, hasta que entendí que Dios no estaba pensando en Él estaba pensando en mí, para mi bienestar, para mi salvación, para mi crecimiento. Y ya comencé entonces a decir, bueno, es como cuando un niño quiere salir a la calle a jugar y los papás no lo dejan. Entonces el niño dice, no, es que no me quiere mi papá y mi mamá, es que son amargados, es que no me dejan libertad, pero no están pensando en la amargura ni en simplemente no dejarlo, sino están cuidándolo que no sea accidentado. Así nos pasa a nosotros. Y gracias a Dios por todo esto. Lástima que no haya la disposición en muchos para recibir la revelación, que es la comprensión de esta palabra, y luego de recibir y entenderla, hay que pedir la sabiduría para aplicar lo que vamos aprendiendo. Siguiente versículo, Lina María. Versión Nueva Biblia Viva. Por tanto, hagamos todo lo que sea posible para contribuir a la armonía en la iglesia y a la edificación mutua. Adelante. La versión 60 dice así. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Adelante. Nueva traducción viviente. Por lo tanto, procuremos que haya armonía en la iglesia y tratemos de edificarnos unos a otros. La palabra de Dios para todos. Entonces, hagamos lo que trae paz y ayudémonos unos a otros a fortalecer nuestra fe. Adelante. Una versión Dios hablado dice, por lo tanto, busquemos todo lo que conduce a la paz y a la edificación mutua. Siga, pastor. Por lo tanto, vivamos en paz unos con otros y ayudémonos a crecer en la nueva vida que Cristo nos ha dado. Estas versiones nos ayudan muchísimo, pero la versión 60 me gusta porque enfatiza y dice, sigamos. Tienen que haber ciertas actitudes que son pensadas, premeditadas, con propósito, hechas allí de manera consciente. Es seguir. Esto no viene porque sí. Esto no nace porque sí. Es algo así como lo que ustedes tienen que hacer para estar aquí en el programa. Tienen que adelantar oficio o tienen que sacrificar un rato de sueño, qué sé yo, para poder estar aquí. Se tiene que hacer intencionalmente. Entonces, sigamos. Es una cuestión intencional. Aquí el versículo número 19. Lo que contribuye o lo que suma o lo que aporta o lo que ayuda a dos cosas. Uno, según lo que estoy leyendo aquí, la paz. El shalom, que habla la palabra hebrea, la paz. Esa paz que el Señor Jesucristo dijo, el mundo no la puede dar. La gente no entiende que el mundo no puede darnos la paz. La paz nos la da el Señor Jesucristo. Mi paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da. Es que es un milagro, entiendan bien. La evidencia de que Dios está con nosotros es que estemos aquí. Yo no soy fácil de tratar, de soportar, de tolerar, y si no, pregúntenle a mi esposa. Entonces, eso hace que podamos ver, pero yo estoy viendo otros que tampoco. Pero el poder vivir en paz, el poder estar en comunión, es evidencia de que Dios está con nosotros. Y luego, esta parte importantísima del versículo 19, la mutua edificación. Ustedes saben cuánto vale, cuánto nos ayuda si sabemos percibir ese comentario que ustedes van haciendo. Eso muchas veces nos estamos identificando, tal vez alguien que nos está escuchando por radio, viendo aquí, o por, bueno, las redes sociales que estamos utilizando, los medios, están diciendo, estoy de acuerdo con Lena. El otro dice, no, yo creo que otro ahora dice, este señor Carlos está diciendo lo que yo creo.
el otro estará diciendo, no, la hermana o la señora Dolores, ella dijo lo que yo creo. Se siente representado. Nos ha hecho falta mayor publicidad de ustedes que están aquí, de escribirle. Yo hago todo lo posible, le mando por todos los medios a la gente. Aquí en Colombia es una hora bastante difícil, pero yo hago todo lo posible y he invitado pastores y de todo para que nos acompañen, pero no sé por qué le tienen como miedo aquí al programa. Pero lo bonito es que nos sentimos identificados. Yo mismo voy aprendiendo. Dirán algunos, pues, ¿qué va a aprender después de estar viejo por todos lados, de edad y viejo en la vida cristiana también? Dijo el pastor Gamaliel, mejor, es más, usted es viejo y le tienen que hacer caso, tienen que obedecer. Y bueno, pastor, está bien. Y ahí les dejo esa razón a ustedes también, todos. Así que Dios está diciendo todo esto para la mutua edificación. Y estamos cumpliendo la voluntad de Dios. Versículo número 20, Lina María. Versión Nueva Biblia Viva. No destruyas la obra de Dios por la comida. Recuerda, todo alimento es bueno. Lo malo es comerlo y con ello hacer tropezar a alguien. Adelante. 20 dice, no destruyas la obra de Dios, la versión 60, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Adelante. No destruyas la obra de Dios a causa de lo que comes. Recuerda que todos los alimentos están permitidos. Lo malo es comer algo que haga tropezar a otro. La palabra de Dios para todos. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Se puede comer de todo, pero no está bien comer algo que haga pecar a otro. Adelante. La versión Dios hablaba dice, no eches a perder la obra de Dios por causa de la comida. En realidad, todos los alimentos son limpios. Lo malo es comer algo que haga perder la fe a otros. Siga, pastor. No permitan que, por insistir en lo que se debe o no se debe comer, se arruine todo lo bueno que Dios ha hecho en la vida del hermano débil. La verdad es que toda comida es buena. Lo malo es por comer algo que se haga que otro hermano deje de creer en Dios. La verdad es que toda comida es buena. Lo malo es que por comer algo se deje que el hermano deje de comer, de creer en Dios. Así que, mis hermanos, yo me pongo a pensar, uno insiste mucho, y esto para los que no les gusta, que le dicen a esta cantaleta, cuando uno insiste, vuelve, insiste y repite, el apóstol Pablo ocupó todo un capítulo, el capítulo 14, para hablarnos del cuidado que debemos de tener con el hermano débil, pero particularmente se centró en la comida. Y es que era el motivo de discusión entre los hermanos de origen judío y los hermanos de origen gentil. Ese era el punto. Imagínense que la Santa Cena la hacían primero con una comida, llamémosle, normal. Cada uno aportaba parte de la comida para hacer seguramente un buffet allí. Los hermanos allá en México hacen una convivio le llaman ellos, y cada uno aporta una cosa ejemplar. Ojalá pudiera, yo hubiera sido como más sabio, haber grabado y haber traído todo eso documental para decirles, mire cómo es que se convive, mire cómo es que se comparte, mire cómo es que se hacen estas convivencias tan bonitas. Y entonces ellos hacían eso, pero sucede que los hermanos de origen judío, romano, estos llegaban con su costilla de cerdo, que llegaban con comidas que para los otros le era abominación. Y los otros decían, cuando los hermanos, si le tocaba a los judíos, llegaban con todas aquellas cosas como muy restringidas de no, esto sí,
eso traía discusión, eso trae problema. Y no me vayan a decir que la comida no trae problema, porque sí trae dificultad, sí trae problema. ¿A quién le gusta y a quién no le gusta? Entonces Pablo le dice, bueno, pues pongan a un ladito los que comen cerdo ahí, su costilla asada, al horno, lo que sea, y al otro lado pongan y cada uno coma lo que sea, pero no peleen, no destruyan. Imagínense dos que estén allí peleando, no, que la Biblia dice que no coman cerdo, el otro sí, pero la Biblia dice que todo el alimento es santificado, mire aquí el capítulo, el versículo y mire el otro, y otro que llegaba por primera o segunda vez al templo semejante agarrón por la comida, tenaces. Eso es lo que Dios está diciendo, no lo hagan, porque la fe de algunos está muy pequeñita. ¿Han visto niños que lloran nomás cuando los miran? Y mi mamá, mire, ese señor me está mirando. ¿Y qué le hizo? Nada. ¿Qué le dijo? Nada. Pero está llorando. Entonces, así hay cristianos muy débiles en la fe. Y le quiero decir que es un poco difícil uno tolerar eso. Ina María, usted que es tan paciente, ¿cómo hace para que no se ofenda por ninguna conducta, ningún comportamiento, palabra, gestos, actitudes de esos hermanitos complicados a ratos? Estoy volviendo a aprender, ¿no? Yo creo que por eso es que nos toca estar, lea y lea la palabra para estar recordando estas cosas, porque a veces incluso sin querer podemos, o pueden malinterpretar un cierto gesto. Entonces no saludé hoy, saliéndome de lo de la comida, van a decir, vea, Lina ya no me saludó, ¿qué le habré hecho? Y uno hasta ni lo vio, ni lo vio. Entonces, aquí en la cuestión de la comida, pues, aquí nos toca es hacer caso y poner, comprometernos a tener que cuando nos pase algo así, vamos a llevarlo a la prueba, pues recordar la palabra y decir, bueno, pues me la como más rato solo en mi casa, no va a pasar nada, son unas horitas más. Sí, es por amor, y es por amor primeramente que vamos a hacer eso a Cristo, ¿no? Porque lo que queremos es ser intencionales en que la familia de Cristo crezca, y pues si esta actitud va a hacer que se aleje, pues yo debo de tener esa actitud mía. Adelante. Pastor nos hace énfasis una y otra vez en esto, ¿verdad? En que no por nuestra comida, la bebida, hagamos tropezar al hermano o que se debilite su fe. Dice que o destruyamos la obra de Dios en él. Entonces nos recalca una y otra vez que tengamos cuidado. Mejor, como dice Lina, comamos en casa lo que a nuestro hermano le va a hacer daño. Adelante. Recuerdo que este versículo se pone a prueba cuando tenemos familia que no asiste a ninguna congregación, y entonces uno los invita a compartir, y entonces tenemos la mezcla de los que van a la iglesia X, Y, Z y a la de nosotros, y empiezan a discutir, y uno tiene a alguien invitado, a esa persona por la que usted ha orado, ayunado, lleva tiempo convenciéndolo de que la vida cristiana es útil para su existencia, y se ponen a pelear y le tiran todo el trabajo. Entonces ahí es donde no destruya, usted no sabe con su actitud qué está haciendo. Por eso muchas veces cuando hay invitaciones de cumpleaños, de celebraciones, dejan por fuera a la gente que va a la iglesia, porque en lugar de llegar a edificar y a compartir, llegan a crear problema y discordia. Entonces nos toca ser más sabios en esto. Ay, Dios. Cuidado. Entendamos que, bueno, ya entendí que el vino me lo tengo que tomar aquí en la casa. Y que, por los que saben que me gusta tomar vino, ya de que no puedo, porque si me ven tomando tal vez una copa de vino en otra parte, pues también la otra, vea yo que va a la iglesia y viera esta, lo que usted decía. Entonces, eso hasta allá también toman. Yo vi a un Carlos allá tomando una cerveza o tomándose una botella de vino o una copa de vino. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso. Entonces, muchas gracias por todas estas enseñanzas. Hay que tenerlas en cuenta para no hacer tropezar a los demás. Adelante. Fabián. Sí, de bastante como debatir el tema, porque encuentra uno, yo creo que en ese momento
el apóstol Pablo lo ponía en la comida porque era el tema de discusión, pero a la práctica hoy hay muchos temas, como decía, creo que la hermana Dolores, la ropa. En muchas iglesias tocan el tema de la ropa, del maquillarse, de ponerse unos aretes. Yo creo que la cultura de pronto hoy en día ha cambiado mucho en muchas cosas. Entonces es ver hasta qué punto esos temas, como decía Angélica, de pronto se pueden a veces discutir entre hermanos cristianos y que ya están como más arraigados, pero una persona que recién está llegando al camino lo va a ver es como un problema. Entonces termina, como dice Angélica, el trabajo que se ha tratado de hacer con una persona tratándolo de llevar a los pies de Cristo, se puede perder en un momentico de una reunión entre dos personas que, entre comillas, están más arraigadas en sus creencias y terminan afectando a la persona que está consiguiendo apenas. Entonces hay que ver también cuando uno está como en discusión o tocando un tema de esos, quién está a nuestro alrededor para que no sea afectado, ¿no? Siga, pastor. Y sobre todo que uno puede decir a otro o aún edificar a otro cuando se puede sentar a hablar así como hacemos aquí. Nosotros estuvimos en un canal donde habían unos acaloradas discusiones, pero tremendísimas, tremendísimas. Con el pastor Gamaliel, cuando decidimos abrir el canal que se llamaba Integral México-Colombia, en Facebook le dijimos no, para nada, ni vamos a discutir, ni vamos a permitir las discusiones. Hablamos o en discusión en la forma, ¿no? Porque a veces no es discusión, es pelea. Pero yo puedo estar planteando una idea y otra persona la otra y dando los argumentos y bueno, hasta la persona aprende cómo hacerlo. El problema es los que nos volvemos reactivos, así como la soda cáustica cuando le cae agua. Herve, pero no solamente es que herve, sino que quema cuando cae. Desde Cali, Colombia, saludo cordial, abrazo fraternal. Viene el enlace, muy atentos, para el devocional. Hoy es jueves. No sé si la hermana Dolores haga programa, así que muy atentos. Que Dios bendiga sus vidas y hasta el día de mañana, si Dios nos presta la vida. Adiós, pues.